Rubén Reyes. Amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un programa más que, como cada semana, llevamos a sus hogares hechos y opiniones a través de esta Carivisión, Canal 26, pero también usted puede conseguirlo en el Canal 26 de, no solamente de Telecable Tricón y de Claro, sino también en Aster, en el 16 y también en el 40 o 41 de Telenor, y así estamos cubriendo todo el territorio nacional. La pista está caliente, amigos. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Se abre una puerta y se cierra otra. Saludo que el gobierno y el Colegio Médico Dominicano llegaran a un acuerdo y firmaran esta semana que acaba de transcurrir ya un acuerdo. Los médicos lo merecían. Merecen más que eso todavía, pero en este país merecía un médico, incluso un médico afecto a la presente administración. Es que la única forma de quitarle algo al gobierno es actuando de esa manera, porque yo le criticaba, porque no soy partidario de las paralizaciones de los hospitales, criticaba eso, me dice, no, es que la única forma de quitarle, arrancarle a algún derecho al gobierno, a este y a los anteriores, es presionándolo con los paros, con las huelgas, con el abandono de los hospitales, que por cierto, ya la AMD se pronunció sobre lo que está pasando en el Hospital Cabral Ibáez de Santiago, donde detectaron 8 casos de tuberculosis y parece que se ha expandido. Comenzó con una ciudadana de nacionalidad haitiana y se ha expandido. Muchos proponen cerrar temporalmente el hospital, que tiene 2 años remodelándose y que no termina, pero bueno, eso es harina de otro costal. Se cierra la puerta porque ya los médicos llegaron a un acuerdo, pero ahora se abre otra, que ha estado abierta de manera permanente, la de la Junta Central Electoral y la escogencia por parte del Senado de la República de los nuevos miembros. Cada 4 años, de acuerdo a la Constitución de la República, excepto el que pasó, que duraron más de 6 años, se debe renovar la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral. Pues no nos hemos puesto de acuerdo para escoger a los 5 miembros de la Junta Central Electoral porque ha primado el interés partidario, lo que a mí me conviene, y no el interés general de la nación. Ese va a ser nuestro principal tema de este día, a propósito de un comunicado que apareció en el periódico Hoy de este viernes, donde el grupo de organizaciones, partidos políticos de la oposición reclama una Junta Central Electoral de carácter imparcial. Y a propósito de que salió a la palestra pública el nombre de Julio César Castaño Guzmán como parte integrante y presidente de la nueva Junta que se conformaría. Para hablar de ese y otros temas, tengo conmigo y con ustedes en sus hogares a mi invitado de esta semana, el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, candidato 2 veces a la presidencia de la República, abogado de los tribunales de la República, ex fiscal del distrito y amigo de este espacio. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien. Yo me alegro. Sí, usted se ve bien y cada día como que está más joven. Parece que la campaña electoral, al pasar la campaña electoral, el reposo le ha venido bien. Que no ha sido tanto reposo, ha habido muchos trabajos que hacer. Doctor, usted es firmante de un comunicado, Unidos por la Democracia, que aparece en el periódico Hoy, donde ustedes reclaman
una junta electoral imparcial. ¿A propósito de qué y por qué ustedes están reclamando esto? Ustedes no estaban participando de una conversación para escoger a los miembros de la Junta. Bueno, la razón inmediata para la publicación de esta carta, porque es una carta dirigida a Monseñor Agripino Núñez Collado, como coordinador de una mesa de diálogo de la cual nosotros éramos parte y nos vimos obligados a retirarnos porque el sector oficialista se negaba a incluir como punto central de la agenda, como prioridad, discutir la integración de los órganos electorales. Y mientras el sector oficialista lo que quería era que siguiéramos discutiendo, que discutiéramos sobre la ley de partidos, mientras que en el Senado se daban todos los aprestos para integrar una junta como un traje a la medida del partido oficial. Y de poco sentido tiene tener leyes si los que aplican esas leyes están parcializados. Bueno, nos dirigimos en esa carta a Monseñor Agripino Núñez Collado precisamente porque se han acelerado los aprestos para la elección de la Junta Central Electoral y sobre todo que se han acelerado para elegirla de manera unilateral. Y es bueno que la población conozca qué es lo que está planteando el bloque de partidos de la oposición. ¿Qué está planteando? Sí, nosotros lo primero es que hemos dicho, hay que ponerle fin a constituir los órganos arbitrales en base al reparto. Es decir, donde en un órgano que debe ser un árbitro, los partidos políticos se los reparten y el que tiene mayoría controla el órgano. Y entonces ese órgano arbitral funciona a partir de los intereses del partido que tiene la mayoría, que tiene el control. Entonces deja de ser un árbitro. Eso pasa en la Junta Central Electoral, eso pasa en el Tribunal Superior Electoral, eso pasa en la Cámara de Cuentas, eso pasa en la Suprema Corte de Justicia, eso pasa en el Tribunal Constitucional. Es decir, ese sistema de convertir los órganos arbitrales en órganos parciales hay que ponerle fin en la República Dominicana. Estamos de acuerdo. Y en ese sentido, lo que está ahora en discusión es precisamente la Junta Central Electoral y por eso nos hemos centrado en este punto. Pero debe ser a todos. Un órgano arbitral tiene que ser imparcial. Incluso hemos dicho que un árbitro parcial es una contradicción en los términos. No es conciliable. Usted no puede ser árbitro y parcial. Usted no puede, para ser árbitro tiene que ser imparcial, si no deja de ser árbitro. Así es. Entonces, lo primero es que nos hemos opuesto, por tanto, al reparto. Y nos hemos opuesto a la última versión del reparto, que es la elección unilateral. Porque ahora la nueva modalidad es hacer una elección de personalidades, pero de manera unilateral. Y nosotros decimos, esa es una forma también de mantener el control, porque en la medida en que se hace una elección unilateral, los que son electos terminan siendo de una u otra manera leales a quien de manera unilateral lo eligió. Le agradecen el favor. Le agradece, exactamente, en un país como la República Dominicana, se deben a ellos. Es notorio que ellos van a esa función. Si son electos unilateralmente, van a esa función por el favor del príncipe. En este caso, el príncipe es el partido oficial. Por eso hemos dicho, no puede haber una junta por reparto, pero tampoco puede haber una elección unilateral. Y entonces, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos una junta imparcial que debe ser electa por vía del consenso. Y el consenso no es más la posibilidad de que los distintos sectores podamos sentarnos y sobre la base de una discusión franca, de propuestas francas, podamos elegir los hombres y mujeres que reúnan a juicio de las partes
las mejores condiciones de imparcialidad, de independencia, de capacidad, de integridad, de probidad para desempeñar la función. Y eso es una discusión que debe hacerse en democracia y que debe hacerse respecto en cada evento que se haga un tipo de elección de un órgano arbitral. Esa vía que hemos planteado, que es elegir la Junta Central Electoral por vía de un consenso, que es una forma de decir por vía de un pacto político entre los actores, es lo que le dará de entrada a la nueva Junta Central Electoral la credibilidad, no solo la legalidad, sino la legitimidad y además la confianza de los actores, para que los actores se sientan que el órgano que va a arbitrar todo el proceso electoral es un órgano que es independiente de las partes. La oposición no quiere jueces, lo hemos dicho de manera reiterada. Ninguno de los abogados y miembros, y algunos con muchos méritos, que están vinculados a los partidos de la oposición, hemos dicho, rechazamos que alguno de ellos sea miembro de la Junta Central Electoral. Es más, en algunos casos que se han introducido nombres de miembros de partidos de la oposición, que fue el caso del PRM, se le hicieron juicios disciplinarios por haber aceptado la inclusión de su nombre por encima de la decisión que se había adoptado. ¿Por qué? Porque la oposición no quiere tener una cuota de jueces. Lo que la oposición ha estado planteando es la necesidad de que sea un órgano imparcial y que sus integrantes no respondan al interés partidario de cada uno. Y hay un elemento que es muy importante resaltar sobre el tema del consenso. ¿Por qué es tan importante que ellos sean electos por consenso? Por la misma razón, en sentido contrario, de por qué no deben ser electos unilateralmente. Si unos jueces son electos por consenso de los partidos, esos jueces van a sentir que ellos están ahí por la aprobación de todos. Se deberán a todas las partes, no al interés de un sector en particular. Me explico. Cuando ustedes hablan de consenso, no quiere decir que se van a reunir alrededor de una mesa así como esta y cada quien va a proponer a un candidato. ¿Es eso? No, lo que puede ser que sea, ahora mismo el propio, la carta está dirigida a Monseñor Agripino, que es el coordinador de la mesa de diálogo. Nosotros insistimos en esa mesa de diálogo, en la necesidad de que ese fuera un tema. Y nosotros no tenemos inconveniente en que allí las partes propongan, surjan nombres. Incluso pueden surgir parte de los nombres que hoy se mencionan. Se pueden llevar. Y de tal forma que haya la posibilidad, digamos que si se propone el candidato B o el candidato A y alguien puede establecer que ese candidato tiene afiliación, por ejemplo, partidaria, o tiene alguna condición que no sea aceptable para otra de las partes, se pueda discutir. De tal manera que la Junta, el órgano, termine siendo evaluado y contando con la legitimidad de los actores políticos. Y no que sea algo como un mago que se saca del sombrero, y entonces sin nadie saber qué truco hizo el mago para de un sombrero sacar un conejo. Entonces ese truco que hizo que el mago sacara del sombrero un conejo es el que nosotros no queremos, porque ese es el truco de la elección unilateral. ¿Qué tipo de convenio, qué tipo de pacto, qué tipo de conversación se produce entre ese partido oficial y esos electos? ¿Qué tipo de lealtades se han exigido previamente para que esos electos por el partido oficial hayan sido llevados a presidir el órgano arbitral? Eso no sucedería si hay una discusión abierta y franca y democrática. Sí. En esta semana acaba de concluir un miembro de la comisión del Senado de la República que evaluaba a los aspirantes, señalaba que ya se escogieron cinco ternas que serían presentadas al Pleno del Senado para
elegir a los integrantes de la Junta. No dio a conocer nombres, pero ha surgido en los medios de comunicación el nombre del doctor Julio César Castaño Guzmán, quien fue presidente de la Junta hasta el 2010 y que también en el año 2000 fue integrante, no presidente, integrante de esa misma Junta Central Electoral. Y escuchaba a voceros, para llamarlo de esa manera, o simpatizantes del gobierno, decir dos cosas. Primero, que si se presentaba Castaño Guzmán, ellos presentarían, como de hecho, el rumor público dice que el candidato de esos sectores es el actual presidente de la Junta, el doctor Roberto Rosario, que presentarían al doctor Roberto Rosario y descalificaban al doctor Castaño porque él no se había sometido a la evaluación de los miembros de la comisión senatorial y ni había presentado un currículum. ¿No es pueril, pregunto yo, ese tipo de argumentos? Aunque los partidos políticos no se han pronunciado, dentro de ese consenso, ¿ustedes apoyarían el nombre de esa persona para la Junta Central Electoral? Ciertamente eso luce un argumento leguleyo, sí, pueril, y no deja de ser una tontería, porque el propio, el que preside esa comisión, ha establecido incluso en la prensa que va a consultar al presidente de la República. ¿Y es acaso el presidente de la República un senador para él tener que consultarle? Eso es una facultad del Senado. Y al momento de la elección el Senado tiene plena facultad para hacer esa elección. En relación al doctor Castaño Guzmán, es bueno que me lo haya preguntado, porque debo decir lo siguiente. Yo tengo una relación incluso de amistad y de respeto por el doctor Castaño Guzmán. Nos conocemos desde hace muchos años. Es un abogado probo de un ejercicio de décadas, un abogado muy capaz y que su paso por las distintas instancias del Estado no ha dejado ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a su probidad, etcétera. Ahora, si yo fuera mi amigo Castaño Guzmán, fuera el primero que exigiera que para incluírsele en una Junta Central, la elección de la Junta, esa Junta sea por consenso. El primero que debiera poner eso como una condición para aceptar una función de este tipo es que sea por el consenso de los actores políticos. Y por tanto, me atrevo a dar ese consejo. Lo que estamos nosotros planteando es precisamente que en la medida en que la vía de elección sea por una vía consensuada entre los actores, esa Junta pueda surgir con los niveles de legitimidad, no solo de legalidad. La legalidad la tiene el Senado y la impone una mayoría mecánica que tiene el sector oficial. Eso es así. Ahora, la legitimidad tiene mucho que ver con la confianza, con la credibilidad, con la aceptación, más allá del acto formal de la juramentación. Y en ese sentido, los potenciales nuevos miembros de la Junta Central Electoral, yo les digo, es a ustedes mismos que les conviene exigir que la vía de elección, de su eventual elección, sea por vía de consenso. Porque si no, si es una junta unilateralmente electa, si es una junta impuesta por esa mayoría mecánica, todos sabemos que en el país vamos a entrar en un proceso de deterioro de la participación política, de cuestionamiento
a esa Junta Central Electoral porque entraremos en una fase de confrontación. La imposición de una Junta Central Electoral de manera unilateral cierra en nuestro país las vías de participación de política democrática. Y en ese sentido, el partido oficial estaría inaugurando, estaría profundizando la confrontación política. Y en el centro de esa confrontación va a estar el cuestionamiento a esa Junta Central Electoral electa de manera unilateral. Ese mismo criterio se aplicaría para los otros órganos del Estado que deben ser elegidos. Me refiero al Tribunal Superior Electoral, al Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Eso se tiene que aplicar a todos los órganos arbitrales, porque hay algo que es importante que la ciudadanía lo domine y lo conozca. En la Constitución hay dos tipos de funcionarios electos. Los que son electos por vía directa, como es el presidente de la República y el vicepresidente de la República, y como son los senadores y diputados, regidores y síndicos. Esos que son de elección directa, la ley establece que aparecen en una boleta electoral de un partido. Indudablemente, esas personas que son miembros de esos partidos se postulan y eso le da a un partido determinado la mayoría en los órganos que ellos pertenecen. Por eso decimos, ahora el Senado está bajo el control del PLD, porque todos sus miembros fueron propuestos, o la mayoría de sus miembros, o obtuvo la mayoría en el Congreso de los candidatos del PLD. Ahora, frente a esos órganos que son de elección directa, están los órganos de elección indirecta. Entonces, en esos órganos se da la coincidencia, y no es coincidencia, en la Constitución está que los órganos cuyos incumbentes son de elección indirecta, no son electos, son los órganos arbitrales del Estado. Entiéndase, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas. ¿Por qué son electos por vía indirecta? Para que precisamente los integrantes de esos órganos no tengan que figurar en una boleta electoral. Y hacer campaña. No tengan que hacer campaña, sino para que pueda valorarse en esos órganos de elección, el Consejo Nacional de la Magistratura, que elige una parte de ellos y el Senado elige otro, se pueda valorar su capacidad, su integridad, su probidad para el desempeño de la función. ¿Por qué? Porque ellos van a una función arbitral y lo que debe primar a la hora de elegir un árbitro, en primer lugar su imparcialidad y su capacidad y su probidad, y por tanto no sea el número de adherentes, de partidarios que tenga en la sociedad, sino que puedan ser valorados condiciones que normalmente no son las que priman a la hora de la elección directa. Entonces, en ese sentido, todos los órganos arbitrales de la República Dominicana tienen que ser electos sobre la base de consensos, de alcanzar consensos posibles entre los distintos actores, para que esos integrantes no solamente sean legalmente electos, sino que tengan la debida legitimidad. Bien, creo que está claro el planteamiento suyo, que supongo que no es solamente suyo, no, yo sino soy, de todos soy los aquí partidos. es una expresión de un consenso de partidos que hemos tenido muchas reuniones del 9 de mayo, que fue cuando fue nuestra primera visita a la Junta Central Electoral, que nos dejaron esperando durante 3 horas y el presidente de la Junta Central Electoral no nos recibió en aquella ocasión, pero nos recibieron 3 dignos magistrados y entonces conversamos y le hicimos el planteamiento. Desde el 9 de mayo hasta hoy, son múltiples y múltiples las reuniones y encuentros y actividades que hemos realizado el bloque de partidos de la oposición y que por tanto todo esto es una expresión del pensar y el sentir de todos estos partidos. Para pasar a otro tema, tengo sobre el mismo tema una última pregunta. A su juicio, ¿qué hizo cambiar al doctor Roberto Rosario de actitud? Porque él había declarado públicamente que este sería el que pasó su último periodo en la Junta, que él no aspiraba
a un nuevo periodo como presidente de la Junta y posteriormente dice que sí, que acepta. Bueno, es un poco difícil uno saber qué pudo influir en su espíritu para que se había expresado esa no querer pertenecer, luego se haya inscrito. Lo que sí creo es que fue un grave error inscribirse como aspirante a continuar presidiendo la Junta Central Electoral, porque por las razones que ahora no vamos a exponer, nos faltarían varios programas de todas las irregularidades que se cometieron, del fraude que se montó, del tollo que se representó en las elecciones del 15 de mayo, donde todavía no se sabe a ciencia cierta qué cantidad de votos sacó nadie, porque esas cifras que se han dado son cifras virtuales, y no estoy exagerando. Eso es tan grave lo que pasó el 15 de mayo, que resulta que la ley exige que para la elección del presidente y el vicepresidente de la República, el Senado, que eso sí debiera preocupar a los senadores, el Senado tiene que revisar las actas. Sí. ¿Pero de cuáles actas habla? De las actas de los colegios electorales. Correcto. Si son 16,000 colegios electorales, la Junta Central Electoral tiene que enviar esas actas. ¿Por qué exige la ley eso? Porque el acta del colegio electoral es la que da fe de lo que pasó en el colegio electoral. Es la que está firmada por el presidente y el secretario del colegio. Resulta que lo que la Junta Central Electoral envió al Senado fueron 158 boletines correspondientes al resumen de la votación en cada uno de los municipios. ¿Y por qué no envió las 16,000 actas, que es la que dan fe, prueba de lo que pasó en el colegio? Porque la Junta Central Electoral no tiene las actas de los colegios electorales, tiene un porcentaje. Se habla de que apenas tiene un 65% de las actas. Entonces, todavía no sabemos lo que pasó en las elecciones ni cuál es el resultado. Ese es un resultado virtual. Entonces, alguien que ha presidido un órgano, en este caso el órgano electoral, con un desempeño así, lo correcto es que tenga la capacidad autocrítica, si no de renunciar, pero no para no presentarse de nuevo. En otro país, con los cuestionamientos, hubiese renunciado. Claro. Pero aquí en los funcionarios no renuncian, hacen todo lo contrario. Se inscriben para continuar. Y encontramos entonces diputados y senadores queriendo darle una certificación de buen desempeño, cuando debiera ser una amonestación por el tollo electoral que fue las elecciones del 15 de mayo. Yo como periodista estoy esperando que me digan quiénes son los 3,000 técnicos que abandonaron el día 15 sus responsabilidades, sus obligaciones, que eso lo anunció el presidente de la Junta. Es decir, no sabíamos que habían 3,000 personas, 3,000 ciudadanos que habían sido contratados para el día siguiente, técnicos, para manejar los aparatos. Pero déjeme contarle algo. En esa declaración que dio el doctor Roberto Rosario, cuando habló de los 3,000 técnicos, insinuó que eso era el fruto de un sabotaje. Y insinuó que ese sabotaje lo había hecho la oposición. ¿Usted sabe lo que hicimos nosotros? Que le dirigimos, en virtud de un artículo del Código Procesal Penal, le apoderamos a la Procuraduría General de la República para que iniciara una investigación respecto de las insinuaciones que había hecho el doctor Roberto Rosario, y que nosotros nos poníamos a su disposición para que nos investigara, para que se esclareciera, porque una denuncia de ese calibre, de que la oposición había dado la instrucción para que 3,000 técnicos renunciaran y sabotear unas elecciones, eso no podía pasar desapercibido, ni para el país, pero tampoco en nuestra honra y en nuestra dignidad, que eso quedara como una simple denuncia. Claro, como en la República Dominicana no tenemos un ministerio público independiente
otro órgano que debiera ser independiente, evidentemente, como era parte de una denuncia simplemente para salir al paso del presidente de la Junta Central Electoral, la Procuraduría en ese momento que estaba dirigida por el anterior procurador, evidentemente no hizo ninguna investigación ni dio ninguna respuesta, que es lo común cuando uno tiene funcionarios como el ex procurador irresponsable y que además de eso no asumen las funciones propias que la ley le pone en sus manos. Bien, doctor, necesariamente tenemos que hacer una pausa para cumplir con compromiso de nuestros auspiciadores. Y le voy a brindar una tacita de café de Santo Domingo en esta pausa, pero tan pronto continuemos, yo quiero que usted me dé su parecer, su opinión sobre el debate, porque se ha convertido en un debate de las declaraciones, el apoyo que públicamente dio la vicepresidenta de la República a la candidata del Partido Demócrata en los Estados Unidos, Hillary Clinton, a la presidencia de Estados Unidos. ¿Es violatorio o no que doña Margarita Cedeño de Fernández se haya pronunciado en ese sentido? Porque ella es vicepresidenta, pero ella es ciudadana de este país. Usted me va a contestar eso en el próximo segmento. Ahora voy a una pausa. Pausamos. Con Ramón Reyes. La pregunta está hecha, doctor. ¿Tiene la doctora Margarita Cedeño de Fernández, por ser vicepresidenta, que pronunciarse en ese sentido? Realmente lo que eso pone en evidencia es en manos de quién está el Estado Dominicano. ¿Por qué? Podrán tener habilidades de otro tipo, pero no tienen una conciencia ni de lo que es el Estado, ni tampoco una conciencia de lo que es las relaciones internacionales. Porque es elemental que una persona que tenga la función de ministro, de presidente, de vicepresidente, en un órgano de un Estado, desde esa función no puede, bajo ninguna circunstancia, opinar, y mucho menos de manera parcializada, sobre eventos internos en disputa en un país extranjero, como es en este caso, manifestar por vía de un video su apoyo a una de las partes en la contienda norteamericana, en la contienda electoral. Porque no se trata, incluso para agravarlo más, no se trata de que fue una opinión suelta, dicha ante un periodista de manera improvisada, que pudiera a cualquiera ser sorprendido, sino se trata de un hecho consumado, pensado, programado, porque efectivamente se filmó un video que además de eso tuvo una postproducción, porque además de eso, como ustedes ven, está traducido y todo. Entonces eso es un acto de injerencia del Estado Dominicano, sobre todo por la condición de ella de vicepresidenta de la República, un acto de injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Y eso es violatorio de principios internacionales que están muy claramente establecidos. ¿Con qué cara, con qué aval podremos nosotros oponernos a la opinión en el futuro o en el presente de los Estados Unidos o de alguno de esos que eventualmente resultar electo, si nosotros hemos tenido un acto de intervención de este tipo? En ese sentido es algo tan grave que tiene que ir, la reacción de parte de la República Dominicana tiene que ir más allá de lo que hemos visto. No es a los miembros del partido oficial. Debe ser una comunicación del propio presidente de la República ante
el Estado de los Estados, el gobierno norteamericano manifestando que el gobierno dominicano es neutral frente al proceso electoral norteamericano. Y eso tiene que ser del presidente de la República, que tiene más relevancia que la vicepresidenta de la República. Sí. Y además es el jefe de las relaciones internacionales. Sin embargo, doctor, para las elecciones dominicanas, el embajador Jean Brewster tuvo actos de injerencia en esas elecciones, incluso ofreció dinero a la oposición, que estaba aceptada o no, pero ofreció dinero para financiar campañas en las elecciones del 15 de mayo, y la oposición no dijo nada en ese sentido. No, nosotros siempre, absolutamente siempre, hemos rechazado todo tipo de injerencia y de un país y de los Estados Unidos en nuestra política interna, y además de eso, nos oponemos a toda forma de dominio, de colonialismo, de imperialismo en las relaciones internacionales. Eso es de principio, por lo menos en Alianza País, eso siempre ha estado muy claro. Nosotros queremos tener relaciones armoniosas con todos los países del mundo, pero no aceptamos ningún tipo de intervención. Precisamente, hoy hablamos de que esas actividades que hizo o que pudo hacer el embajador, y no solamente el actual, sino que hacen muchos de los embajadores, ¿cómo lo denominamos? Actos de intervención y actos de injerencismo. ¿Por qué? Porque son violatorias de, en este caso, la soberanía dominicana. Entonces, lo que nos da aval para criticar esos actos de intervención y esos actos de injerencismo es precisamente porque cuando lo cometen están violando normas y principios, no solamente dominicanos, sino también de las relaciones internacionales. Entonces no podemos nosotros, porque el embajador o un embajador se excedió, nosotros entonces incurrir en lo mismo que criticamos. Lo que precisamente nos da a nosotros el aval para exigir a todo embajador, incluyendo y de manera particular al norteamericano, no intervención en los asuntos internos de la República Dominicana, es precisamente que nosotros no intervenimos en los asuntos internos de los Estados Unidos. Eso es facultad de los norteamericanos, decidir quién va a ser su presidente de la República el 8 de noviembre. Y en ese sentido los dominicanos no tenemos la facultad de nosotros, y particularmente las autoridades dominicanas, de manifestar su simpatía. ¿Que puede tenerla cada quien? Claro que sí, porque todo el mundo tiene simpatía por un partido, incluso hasta por los equipos de béisbol. Aquí hay muchísimos dominicanos que son partidarios de los Yankees y otros son partidarios de los equipos de los Cubs, por ejemplo. Sí. Simpatía todos los dominicanos pueden tener simpatía, como por ejemplo en la campaña electoral yo le di mucho seguimiento a todo lo que fue la campaña de Sanders. Así es. Que me pareció una revelación. Y me identifiqué plenamente con sus planteamientos. Bernie Sanders. Entonces, uno le da seguimiento a cada una de estas cosas, como por ejemplo, uno le da seguimiento a todo lo que ha venido pasando en España, y uno ve entonces, y uno tiene sus simpatías, pero eso es algo distinto, que uno tenga simpatía, pero además, si resulta que se está en una función nada menos que como vicepresidenta de la República, entonces le está todavía doblemente vedado establecer de manera pública y de manera expresa una forma de intervención y de participación y de mostrar la simpatía frente a uno de los candidatos. Imagínense lo que pasaría en la República Dominicana, en las relaciones de la República Dominicana con Estados Unidos, si gana Trump. Sí. Solamente para que nos demos una idea del nivel de esto que ha pasado. Sí, estoy de acuerdo con usted. A propósito, ¿usted está con Trump o con Hillary? Todo el mundo sabe lo que significa la hecatombe, que significa una elección
del candidato Trump, Donald Trump. Trump, sobre todo por sus pronunciamientos y por la línea de política que él defiende, que evidentemente nosotros no coincidimos ni en un 0.1% con sus planteamientos. Entonces usted está con Hillary Clinton. Bueno, nosotros realmente finalmente a nosotros nos es indiferente. Eso es una facultad de los norteamericanos, decidir quién va a ser su presidente. Nosotros lo que nos preocupamos es por defender nuestra soberanía. Y defender nuestra soberanía precisamente de cualquier forma de injerencismo. Y en los Estados Unidos se ha demostrado, incluso durante los gobiernos demócratas, es que se han producido en la República Dominicana intervenciones. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por defender nuestra soberanía, llevar buenas relaciones con los Estados Unidos, pero decirle a los Estados Unidos, ustedes llegan hasta nuestra frontera. Bien, ¿qué le parece este titular del Listín Diario del pasado viernes? Dice aquí el que tiene más poder se lleva el pastel. Esas palabras las pronunció el señor Francisco Osoria, quien es nuestro obispo, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Todavía lo más importante, además es que la dijo a propósito de lo que está pasando en el Senado, o lo que se prevé que va a pasar en el Senado con la elección de la Junta Central Electoral. Es correcto. Y lo que está realmente advirtiendo el Monseñor Osorio es que aquí se ha convertido en regla que se elijan los órganos electorales y el que tiene se imponga una mayoría mecánica. Y que eso, todos sabemos, el daño que eso ha significado para la democracia dominicana y para la institucionalidad democrática. Detrás de esa expresión donde él lo da como un hecho, hay una crítica. Hay la crítica precisamente a que en vez de tener órganos que sean representativos de la sociedad y que tengan el consenso de la sociedad, lo que en la República Dominicana, en una práctica primitiva de ejercicio de la política, se impone es la ley del más fuerte, del que tiene más poder, del que tiene una mayoría mecánica, y no integrar los órganos, en este caso la Junta Central Electoral, por lo que tengan el mayor aval para el desempeño de esa función. Es decir, que detrás de la expresión dicha de una manera, digamos, realista, detrás de la expresión hay una crítica, y esa crítica va dirigida, en este caso, al partido oficial y a los aprestos que hay en el Senado de que el que tiene más poder se lleve el pastel. En el campo decimos el que tiene más saliva traga más hojadra. Sí. ¿Eh? Así mismo. Es así. Esa es la expresión, que quiere utilizar. Y hay una crítica fuerte al partido oficial en esa expresión. Bueno. Y esa crítica es importante resaltarla, porque en la República Dominicana hemos perdido durante más de 60 años grandes oportunidades para institucionalizar democráticamente este país. La primera pérdida que tuvimos fue en el año 63, cuando se produjo el golpe de Estado al incipiente gobierno del profesor Juan Bosch. ¿Qué destino hubiera tenido la República Dominicana hoy si se permite, si en vez de un golpe de Estado se hubiera completado los 4 años del profesor Juan Bosch? Hubiéramos podido iniciar un tránsito seguro hacia la democracia. Pero también en el 78 hubo otra gran oportunidad perdida, cuando ganó un partido de la oposición para salir del gobierno autoritario del doctor Joaquín Balaguer, y entonces se dio una solución mediatizada, cediéndole 4 senadores para que él mantuviera el Partido Reformista el control del Senado. Entonces ahí también perdimos otra gran oportunidad.
y la perdimos en el año 90, cuando se denunció un fraude. Y en vez de nosotros institucionalizar este país, volvimos de nuevo a repetir. Y pasó también en el 94. Es decir, que en cada una de estas ocasiones hemos perdido oportunidades de enrumbar este país por una institucionalidad democrática. En ese sentido, ahora tenemos de nuevo una crisis. La crisis que se produjo el 15 de mayo en las elecciones generales. Y ha puesto de relieve esa crisis que el sistema de reparto no puede continuar. Que el que tiene una mayoría mecánica en el Senado no puede tener un árbitro, en este caso electoral, que le responda a sus intereses. Que necesitamos una Junta Central Electoral electa por consenso y que sea una Junta que sea un verdadero árbitro. Tenemos una oportunidad ahora, una oportunidad preciosa de enrumbar este país hacia la institucionalidad democrática. Lo que nosotros esperamos es que no perdamos de nuevo esta oportunidad. Y esa es la aspiración y esa es la lucha que está librando los partidos de la oposición, que aprovechemos esta oportunidad. Y esta oportunidad solo se puede aprovechar si la sociedad se manifiesta, los distintos sectores, si levantan su voz, si hacen sentir que ya basta ya de esta democracia secuestrada, que podemos avanzar y debemos avanzar hacia una democracia más participativa y que respete además el estatuto de ley y la Constitución. Bien, las gracias a mi invitado de esta semana, el presidente de Alianza País, quien ha compartido estos temas con ustedes y con nosotros. Doctor Guillermo Moreno, gracias. No, gracias a usted. Las puertas de este espacio siempre estarán abiertas. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero enviar mis condolencias al colega Fernando Hasbún por el fallecimiento de su querida madre, la señora doña Eva Pichardo. Eva Pichardo, viuda Hasbún. A él y al resto de la familia, nuestras condolencias. Usted me permite sumarme en esa condolencia. ¿Cómo no? Tiene Fernando, todo el derecho. Que sé que es un momento difícil, duro, que pasa, y en ese sentido nos sumamos a sus condolencias con Fernando Hasbún. Bien, gracias doctor. Gracias a ustedes amigos. Nos veremos la próxima semana en una edición más de Hechos y Opiniones. Opiniones con Ramón Reyes. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Ya está aquí el Club de Suscriptores de hoy, un club en el que obtienes grandes beneficios. Sí, ahora todos nuestros suscriptores pueden recibir regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de Suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Vida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa.
¿Te preocupa la seguridad de tu negocio? En Seguros Constitución te ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para que dejes la angustia. Ven con nosotros y duerme tranquilo. Seguros Constitución, innovamos para servir. ¡Duérmete tranquilo, Carlos Angustia! Si vas a construir, San Ramón te saca con bien. Para pintar tu casa, San Ramón te saca con bien. La varilla, el cemento, el bloc, el bombillo, la llave y todo lo que necesita para tu casa, San Ramón lo tiene. Ferretería San Ramón, donde el cliente recibe un trato personal y especial de su propietario Ramón Cedeño. Y un equipo especializado le asesorará en sus necesidades. Llámenos al 809-533-1844 y de inmediato le serviremos. Ferretería San Ramón, en la carretera Sánchez, kilómetro 7,5 en Santo Domingo. Hemos presentado Hechos y Opiniones con Ramón Reyes.